Evangelio de Juan, capítulo 1. Leeré entonces desde el versículo 35 hasta el versículo 42. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día, otra vez Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vayamos al Señor en oración una vez más, hermanos. Padre, tenemos tanta urgencia de ti, de tu palabra, y nuestros corazones están tan endurecidos, Señor, por el orgullo de nuestro corazón, por la altivez de nuestro espíritu, por la arrogancia de nuestra carne. Ten misericordia de nosotros, Señor, y háblanos. Háblanos, Señor, de una forma tal que seamos confrontados con tu palabra y animados a vivir para tu gloria, para tu honra. Concédanos, Señor, corazones sensibles a su verdad. Revístanos de humildad, Señor. Que su Espíritu Santo nos conceda tener corazones que quieran poner su nombre en alto. Límpienos a través de la exposición de su palabra. Abra nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Abra nuestros ojos para poder ver, admirar las maravillas de su ley. Porque te lo rogamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy, hermanos, lleva por título Los primeros discípulos de Cristo. Los primeros discípulos de Cristo. Y en este pasaje en el que nos encontramos, vemos que Juan el Bautista viene predicando, viene testificando, viene proclamando a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, la popularidad de Juan era abrumadora, y en ese momento la popularidad de Cristo no era abrumadora. El que de alguna manera tenía discípulos, la verdad tenía muchos discípulos, era Juan el Bautista, pero Cristo aún no tenía ni aún el primer discípulo. Y en esta enseñanza estaremos viendo el llamamiento que se hace sobre la vida de Andrés, de Juan y de Pedro, que vendrán a ser los primeros discípulos de Cristo. Miremos lo que dice el versículo 35. El día siguiente, o el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Esta expresión, el siguiente día, nos implica de que han venido sucediendo días consecutivos. Específicamente, este es el tercer día en el que se han llevado a cabo estas situaciones. Miren lo que dice el versículo 19. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Ese es el primer día. Cuando lo empezaron a interrogar, le dijeron: bueno, ¿usted quién es?
usted es el Mesías, usted es el profeta, usted, ¿quién es usted? El segundo día, usted lo puede ver en el versículo 29. Versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Aquí vemos que ya hay 2 días. Pero en el versículo 35, luego nuevamente dice, el siguiente día. Podemos entonces comprobar, versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Este es entonces el tercer día en el que el Bautista se encuentra en el mismo lugar, es decir, cerca al Jordán, predicando y proclamando lo que él ya tenía por costumbre, testificar a Cristo. Muchos acudían a él para ser bautizados y él tenía como objetivo redirigir su atención siempre a Cristo. Sin embargo, en los anteriores pasajes, Juan estaba rodeado de una multitud y él decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en este versículo hay un detalle. El versículo dice que estaba Juan con 2 de sus discípulos. ¿Qué es lo que vemos aquí? En el versículo 29, Juan estaba rodeado de una multitud. Unos que se querían bautizar, otros querían juzgarlo, señalarlo. Pero aquí, además de la multitud, dice el texto, Juan tenía a su lado 2 de sus discípulos. Esto es importante, mis hermanos, porque él podría acaparar estos discípulos para él mismo, y lo que hace es lo mismo que con la multitud, decirle, miren quién viene allí. Miren lo que dice el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y aquí vemos que Juan, el apóstol, no agrega la expresión que quita el pecado del mundo, porque sabemos que esa era la manera en que Juan predicaba. Así que nosotros podemos aludir perfectamente de que Juan el Bautista seguía proclamando un mismo mensaje, no lo alteraba ni lo cambiaba. Sin embargo, observemos lo que dice allí. El versículo 36 inicia diciendo, y mirando a Jesús que andaba por allí. La palabra griega que traduce aquí de la expresión mirando, escuche esto, significa de alguien que observa fijamente a algo o a alguien. Esta expresión mirando no fue que fue una mirada de reojo. No, cuando dice mirando significa detenidamente observaba quién estaba ahí. Veía claramente quién era el que estaba al otro lado. El texto dice que Juan el Bautista logró mirar a Jesús que andaba por allí. De alguna manera, lo más probable es que en todos esos días en que Juan predicaba, bautizaba, él les puso y le explicó a sus discípulos que el Mesías había estado hace unos días por allí. Y en esta oportunidad, los discípulos están ansiosos, deseosos, quieren por fin conocer al Cordero de Dios, y de repente Juan se queda mirando fijamente a una persona. Imagínese eso. Eso no sucede cotidianamente. Usted está hablando con alguien y de repente esa persona se queda mirando un punto fijo. ¿Usted qué hace? También mira hacia ese lugar. Podemos imaginar cómo estos discípulos de Juan, al observar que Juan el Bautista está mirando fijamente a alguien, ellos voltearon también a mirar quién era el que caminaba por este lugar. Era la oportunidad que ellos tanto estaban esperando, ellos estaban tanto anhelando, ver con sus propios ojos al Mesías, ver con sus propios ojos al Salvador del mundo, ver con sus propios ojos, hermanos, y escuchar con sus oídos cómo era el timbre de su voz, cuál era el color de su piel, cómo era la forma de su cabello. No especular, como hace mucha gente con estas pinturas o imágenes de el Señor Jesucristo. Se sabe muy bien que ahora salió este tema de la inteligencia artificial diciendo, este es el rostro de especulaciones. No, ellos iban a contemplar verdaderamente al que creó todo lo que existe y todo lo que nos rodea por primera vez cara a cara, verle tal cual era. Juan testifica nuevamente diciendo en el versículo 36, la parte B, dijo, he aquí. Cuando él dice he aquí, está diciendo, miren, atiendan, observen, ahí está el Cordero de Dios. Nuevamente Juan, debemos admirar esto, no apunta la atención de la gente hacia él. Mírenme, obsérvenme, reconózcanme. No, mírenlo, obsérvenlo, síganlo, óiganlo a él, crean en él. Esto nos enseña y nos recuerda, hermanos, que nosotros debemos siempre, cuando hablamos de Cristo, hacer que la atención gire en torno a Cristo y no en torno a nosotros.
A menudo, cuando contamos algún testimonio de cómo Dios nos ha ayudado o ha respondido a alguna de nuestras peticiones, la atención de la historia que contamos gira a cómo nos fue. Pobrecito yo, mire todo lo que sufrí, mire lo que pasó. 30 minutos hablando de nosotros y luego 2 minutos diciendo, pero Cristo, gracias a Dios, hizo esto y lo otro. Muchas veces queremos centrar esta atención a nosotros, incluso cuando le hablamos a algún familiar. Debemos hacer como Juan, hermanos. Juan procura, al enseñar, al evangelizar, que todos y cada uno de ellos, amigos, familiares y vecinos, puedan mirar al Cordero de Dios. Ahora, esto es interesante. Estos jóvenes iban a seguir al Cordero de Dios, a Jesús, pero días atrás no habían hecho tal decisión. No había pasado nada en sus corazones, aunque Él ya les hubiese estado hablando, no había pasado nada. Esto es una enseñanza para nosotros. ¿Hace cuánto le estamos hablando a un familiar de Cristo? ¿Hace cuánto le estamos hablando a un amigo de Cristo? ¿Hace cuánto estamos evangelizando y vemos que no pasa nada? Parece que no hay efecto en nuestros hijos, tienen un absoluto desinterés por las cosas de Dios. Bueno, aunque eso sea lo que se evidencia o manifiesten, Juan no le importó, sino que repetía constantemente a toda su audiencia y ahora particularmente a sus discípulos: mírenlo, síganlo a Él. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. No debemos entonces nosotros desistir de enseñar las verdades del Evangelio a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras esposas o esposos. Pastor, pero yo no veo cambios, no veo que haya un interés, no veo. Independientemente de eso, debemos persistir en proclamar la misma verdad, el mismo mensaje. En el día de hoy, lo que vemos es una clara falta de compromiso de predicar la misma verdad. Hoy en las congregaciones encontramos que hay una búsqueda insaciable por predicar algo nuevo, por predicar algo que sea cool, por predicar algo que sea llamativo, por predicar algo que de alguna manera seduzca la atención de la gente, que les atrape, que les atraiga. No importa si es verdad o no, lo importante es que la gente llene la iglesia. No, hermanos, esa no es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es ir por todo el mundo, hacer discípulos predicando el Evangelio. Nuestra labor entonces como iglesia no es cambiar el mensaje, no es modificarlo para de alguna manera atraer multitudes. No, mis hermanos, nosotros debemos hacer como la parábola del sembrador: ir y sembrar la semilla. Es una misma semilla, es la semilla del Evangelio, la semilla de la palabra, no cambiarla, no modificarla. Tampoco tenemos que cambiar el traje del sembrador, que vista como payaso para sembrar la semilla. Como en el día de hoy, muchos hacen del payaso en un púlpito para atraer y acaparar la atención de las personas cuando se trata de sus almas. ¿Respetarías a un doctor que, sabiendo que estás a punto de morir, en vez de aplicarte la medicina correctiva, aquello que tanto precisa tu cuerpo para ser sano, empiece a vestirse de payaso y a jugar de chapulín colorado? ¿Qué respeto le tendrías? Ninguno. Es más, arremeterías contra él diciendo: mi vida está en peligro, sálveme, deme algo que me ayude. De la misma forma, hoy vemos muchos predicadores amontonando cantidades y multitudes de personas, vistiéndose de payasos, contando chistes en el púlpito con el objetivo de hacer reír a la gente, sabiendo que está condenando sus almas y que ellos se apresuran con pasos agigantados al infierno. Claro, van riendo, pero no saben el final que les espera. No, mis hermanos, es nuestra labor de una y otra vez, como el Bautista, de dejarnos de chistecitos y proclamar el mensaje que salva al pecador. Él es el Cordero de Dios. Cristo es la esperanza del mundo. Cristo es tu única salvación, la única puerta, el único camino para ir al Padre. La predicación se ha vuelto en muchos lugares fría, vacía, hueca, emocional. Ha sido una predicación seca que ha de alguna manera vacunado al oyente para que cuando escucha una predicación bíblica, centrada en el Evangelio, centrada en la gloria de Dios, el oyente dice: uy, esta predicación no me gusta. Se han vuelto intolerables a la predicación, porque la predicación en muchos lugares se ha vuelto light, sin azúcar, sin arrepentimiento, sin sacrificio, sin renuncia al pecado, sin señalamiento, sin hablar del infierno, sin hablar de la ira, sin hablar de la justicia, sin hablar del castigo.
Han extraído de la predicación todas estas verdades y la gente entonces tiene un cristianismo frío, vacío, hueco, emocional y seco. Lo que debemos hacer entonces, hermanos, es no cambiar el mensaje dependiendo del público. Ahora tengo a mis discípulos aquí. No les voy a decir que ahí está el Cordero. No vaya a ser que se vayan con ellos. Juan el Bautista no piensa así. Juan dice, ahora es la oportunidad de repetir lo que ya he venido diciendo por enésima vez. Y cada que tenga oportunidad, lo repetiré. Y cada que me pregunten, será el mismo testimonio fidedigno. Algunos cambian el mensaje dependiendo de la persona. Es que este mensaje suena como muy anticuado. Es que predicar una hora sin tirar un chistecito, una broma, eso no, nadie puede soportar una hora de enseñanza. Pero podemos ver cómo soportan 1, 2, 3 horas de series sin ningún problema. Debemos entonces nosotros, hermanos, levantar la voz y decir al predicador, predícame a Cristo, apúntame a Cristo. Quiero ver tu dedo con un único propósito, no porque tu dedo sea agradable, sino porque tu dedo señala a Cristo. Esto hará que el pecador abandone el pecado, que el que está viviendo una vida lisonjera, una vida completamente enajenada de las cosas de Dios, abandonada en el pecado, se arrepienta y acuda al Salvador, porque se da cuenta de que no vienen con palabras de promesas, de bromas, de chistes, sino con una palabra de esperanza en Cristo nada más. Mucha gente hoy en día, hermanos, y esto es importante resaltarlo, quiere que miremos a los músicos. Mucha gente hoy en día quiere que miremos al pastor. Mucha gente hoy en día quiere que miremos la canción, la música, el lugar. Oiga, qué recinto tan espectacular. Me encanta porque hay aire acondicionado. Me encanta porque las sillas son amobladas. Me encanta porque nuestro deber no es que miren las luces, ni que miren las danzas, ni el teatro, ni que miren al pastor. Nuestro deber es que la gente, ustedes, hermanos, y yo, miremos a Cristo. Y Juan nos está dando ejemplo de esto. Aquí, mírenlo, contémplenlo. Él es Cristo. Aquellos que lo rechazan no tendrán excusa. Se les ha predicado la verdad. Pero aquellos que el Señor por su gracia los ha escogido, ellos vendrán en arrepentimiento y fe al Salvador. Eso es una advertencia también para las personas que nos escuchan en las redes sociales, que si usted es una persona que pretende o desea predicar a Cristo, usted debe ser un predicador, como dice Pablo en 1 Corintios 2:2. Porque me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vayamos por favor a 1 Corintios. Capítulo 1, versículo 23. 1 Corintios, vamos a comprobar qué predicaban los hermanos antiguos. Capítulo 1, versículo 23. Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles es una locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que predicaban entonces los hermanos de antaño, los apóstoles, los primeros cristianos? Dice la Escritura, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y quiero pedir muy respetuosamente que dejemos de estar moviéndonos tanto, hermanos. No se trata de las palabras de un político, de un filósofo, de un músico o un pensador. Se trata de la palabra de Dios. Mantengamos lo máximo que podamos el orden. ¿Qué debemos entonces buscar? Debemos procurar apuntar a las personas a Cristo. Pero yo no soy pastor, así que ese no es mi deber. No, hermanos, no tienes que ser pastor para que con tu vida y tu testimonio apuntes a las personas a Cristo. Muchos de nosotros estamos más preocupados por qué piensan nuestros amigos de nosotros que ellos conozcan a Cristo. Más bien deberíamos preocuparnos porque ellos conozcan a Cristo, no conozcan una denominación, no conozcan un tipo de creencia, conozcan a Cristo, que vean a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Versículo 37, Juan 1, 37. ¿Qué sucedió cuando Él les apunta a Cristo? Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y siguieron a Jesús. Los dos discípulos, hermanos, cuando oyen las palabras de Juan y comprenden el alcance de estas palabras, automáticamente, sin pensarlo dos veces, se trata de Cristo, dejan todo atrás y siguen
a Cristo. ¿Recuerda el himno que estábamos cantando? Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? ¿Qué ofreces tú por mí? Bueno, ellos, escuche esto, dejaron todo para seguir a Cristo, incluso a su primer maestro, a Juan el Bautista. No escatimaron en que se trataba de una de las personas con mayor conocimiento en esa época, era Juan el Bautista. No, se trata de que si vamos a comparar a Cristo con cualquier otra cosa, Cristo vale más, mis hermanos. No importa lo demás, no importan los predicadores, no importan los conferencistas, no importa todo lo demás. Si debemos escoger, hemos de escoger a Cristo y seguirle. Por supuesto, estos discípulos se dieron cuenta que ya no había ninguna razón para seguir a Juan el Bautista, porque el mismo Juan el Bautista les decía, sigan a Cristo. El propósito de Juan era apuntar, preparar el camino para que la gente recibiera al que venía detrás de él, que era Cristo Jesús. Así que ellos ahora tenían una intención clara, una intención genuina, y esto nos enseña qué es ser un discípulo: seguir a Cristo. Dado que la expresión cristiano está tan manipulada, hermanos, tan manoseada, y hay tantas diversas expresiones del supuesto significado de ser cristiano, hay un significado inconfundible en cuanto a la Biblia de los cristianos: son discípulos de Cristo. ¿Y qué hacen los discípulos? Dijeron, estos discípulos, mediante la fiel predicación de Juan el Bautista, vieron, contemplaron a Cristo, y al verlo, lo que hicieron fue lo que todo discípulo de Cristo debe hacer: seguir a Jesús. Ahora, debemos sentirnos satisfechos si al predicar a Cristo las personas siguen a Cristo. Debe ser motivo de gozo, debe ser motivo de alegría y de deleite. Que una persona quiera aprender más de Cristo, quiera pasar más tiempo con Cristo, quiera tener más intimidad con Cristo, debe ser para nosotros un motivo de gozo, de regocijo, de fiesta. ¿No dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, qué hay en los cielos? Fiesta, deleite, regocijo. De la misma forma, nosotros debemos estar deseosos de que nuestros amigos sigan a Cristo. Esta expresión de seguir es muy popular en el día de hoy, con estas redes sociales. Sígueme, suscríbete, dame like, ¿no? Bueno, nosotros hemos de seguir, hemos de suscribirnos, hemos de ir en pos de Cristo, mis hermanos, de Cristo nuestro Salvador. Hemos de observar cómo hablaba Él, hemos de mirar cómo caminaba, cómo se expresaba con los pecadores, cómo se refería a ellos, cuál era su manera de hablar. Matthew Henry, un comentarista sobre este versículo, dice lo siguiente, y cito: nótese el contraste. Ellos oyen a Juan, pero siguen a Jesús. Qué buen testigo de Jesús era Juan, para que al escucharlo no lo siguieran a él, sino a Jesús. ¿No deberíamos ser así todos los predicadores, todos los pastores y todos los obreros del Señor? Que nos oiga la gente hablar claro del Maestro, pero que sigan a Jesús y no a nosotros. Juan ha tenido el sumo cuidado en no robarle a Cristo la gloria de ser el único Salvador de la iglesia. Muchos en el día de hoy quieren robarle esa gloria al Señor. Y entonces empezamos a decir, este es mi hijo. No, nosotros somos hijos ¿de quién? De Dios, nuestro Padre, por medio de la fe en Cristo Jesús, su Hijo. Sin embargo, observemos algo más en este versículo, el 36 y el 37. Lo que vemos es que Juan el Bautista apunta a Cristo, habla de Cristo, los discípulos oyen de Cristo y siguen a Cristo. Vemos tres expresiones: hablar, oír, seguir. Hablar, oír, seguir. ¿Cuál es el método bíblico en el cual los pecadores vienen a Cristo? Fácil. Cuando les hablamos de Cristo, ellos oyen a Cristo y ellos siguen a Cristo. Siguen a Cristo. ¿Es lo que hacemos? En nuestras conversaciones están saturadas de señalamientos a Cristo. O nosotros nos sentamos cotidianamente a hablar absolutamente de trivialidades, futilidades y cosas que no tienen ningún peso espiritual. El 99% de nuestras conversaciones son de cualquier cosa: moda, política,
el aumento del precio de la canasta familiar, deportes y Cristo. No es de extrañarnos entonces que nuestros amigos vengan a nuestra casa por cualquier cosa menos por Cristo. ¿No sería hermoso que vengan a tu casa tocando la puerta y diciendo: hermano, ¿por qué me despierta a esta hora? Porque quiero orar contigo, quiero que me muestres a Cristo, quiero que me hables de Cristo, cuéntame más de Él? ¿Cuándo sucedió eso la última vez en su vida? Siquiera saben en su trabajo que usted es cristiano. ¿Testificas de Cristo como Juan? Estamos orando para que Dios traiga pecadores al arrepentimiento, pero no abrimos la boca para apuntar a los pecadores a Cristo para que se arrepientan y crean. ¿Cómo es eso posible? ¿No enseña esto Romanos capítulo 10? ¿Cómo invocarán en aquel de que no han creído? ¿Cómo creerán de quien no han oído? ¿Cómo irán si no se les predica? Es un orden. Para que lo invoquen tienen que creer al que invocan, pero para creer tienen que oír primero de Él. Pero para oír alguien tiene que predicar. No son los ángeles los designados por Dios a llevar el mensaje del Evangelio, sino la iglesia. Fue la iglesia la que Dios instituyó para eso. ¿Qué nos enseña eso también? Un cristiano verdadero debe seguir a Cristo. Y aunque en muchos lugares esto se ha olvidado, usted y yo debemos recordarlo, hermano. Preste atención. Es imposible ser discípulo de Cristo sin tener una relación personal con Cristo. Usted puede tener una relación emocional, usted puede tener una relación intelectual, pero si no tiene una relación personal con Cristo, usted no es discípulo de Cristo. ¿Y qué es tener una relación personal con Cristo? Debemos andar, no solamente andar como cristianos, no es solamente hablar como cristianos, no es solamente vestir como cristianos y vivir sin Cristo. No, hermanos. Seguir a Cristo implica procurar esforzarnos en seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, seguir sus enseñanzas, obedecer sus mandamientos. Estos dos discípulos dejaron todo para seguir a Cristo. Ahora pregunto, hermano, hermana, amigo, ¿estás siguiendo a Cristo? La manera en que tú piensas, ¿la has adoptado porque lo has leído y has conocido eso de Cristo? La manera en cómo ves la vida, la conocida como la cosmovisión que tú tienes del mundo, de las cosas, ¿lo tienes porque lo aprendiste de Cristo? Es obvio que no lo aprenderemos de otra forma sino leyendo las Escrituras, porque la palabra del Señor enseña en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo dijo que las Escrituras son las que dan testimonio de Cristo. ¿Cómo voy a conocer a Cristo? Estudiando las Escrituras, escudriñando las Escrituras. La manera en que vestimos es porque lo hemos adoptado siguiendo a Cristo, o porque el mundo lo ha dictado y nosotros hemos optado por esta opción. Las amistades que tenemos tiene ese propósito. La música que escuchamos, la moda, la farándula y todo en estos días, hermanos, constantemente nos está bombardeando para que sigamos a todos menos a Cristo. Sigue a una figura política, sigue a un partido político, que el mundo quiere que tú sigas a una estrella de rock, sigas a una estrella del deporte, del fútbol, a una estrella nacional, a alguien que ha ganado un Nobel, pero nunca te va a incentivar a que sigas a Cristo. La Biblia enseña que nosotros, si somos verdaderamente discípulos, si somos verdaderamente cristianos, debemos seguir a Cristo. Pregunto, ¿sigues a Cristo? Versículo 38. Juan 1:38. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Muy bien. Ellos han dejado al Bautista, comienzan a caminar tras de Cristo, comienzan a seguir las pisadas de Jesús. Él iba adelante, ellos le seguían, y de repente, en un momento, viendo este seguimiento, el Señor se voltea, los mira de frente y no les pregunta a quién buscan, sino ¿qué buscáis? Esa pregunta, hermanos, es crucial. Esa pregunta es trascendental. No era importante qué persona buscaban ellos, sino qué es lo que ellos estaban buscando. El Bautista les había dicho que Él era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Ahora, Cristo les pregunta: ¿qué es lo que buscan? ¿Están buscando de alguna manera el perdón de sus pecados?
¿Están buscando ir a la vida eterna, al cielo, entrar al reino de los cielos? ¿Qué es lo que están buscando? Escuche, esto no era una pregunta para ofenderlos. El Señor estaba enojado y miró y, ¿por qué me siguen? ¿Qué les pasa? ¿Qué buscan? No, Él quería que ellos tuvieran una reflexión profunda de por qué le estaban siguiendo. Una reflexión que muchos cristianos no quieren tener en el día de hoy, pero es necesario tenerla. ¿Qué es lo que yo estoy buscando cuando vengo a la iglesia? Hay gente que yo vengo por mi milagro, pastor. ¿Qué? ¿Eso es lo que tú buscas? Yo vengo para que mi matrimonio se solucione, mi pastor. ¿Qué? Yo vengo para que las deudas se acaben. Como dijo otro también por ahí perdido, afuera del mundo está muy difícil encontrar pareja, así que yo vengo a la iglesia por si de pronto me encuentro a alguien por ahí. ¿Qué es lo que buscas? Cristo quería que ellos examinaran en sí mismos, analizaran en su interior cuál era la razón, las motivaciones por las cuales se acercaban, para ver si esas motivaciones eran correctas. ¿No sucede así? Muchas personas se acercan con incorrectas motivaciones a Cristo. Vienen al Señor por cualquier cosa, menos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que me ayude, sane, que tengo la familia enferma, el otro está viajando, el otro está... ¿Qué buscamos? Tú, hermano, que estás aquí sentado escuchando esta enseñanza, ¿qué es lo que buscas en Cristo? ¿Por qué es que tú asistes a una iglesia? Porque el domingo, pues, pastor, para estar en la casa solo allá. Pero eso no es la razón correcta. No, yo vengo a divertirme, como alguna vez escuché de una jovencita que respondió a la pregunta de qué es lo que viene a hacer en la iglesia. A pasarla bien, a divertirme. El Señor les está diciendo internamente, en otras palabras, ¿están seguros de que me siguen por los motivos correctos? ¿Están seguros de que no me consideran un líder político, un líder militar, un líder transitorio? ¿Están seguros de que no me buscan como los demás para buscar riquezas, para buscar honores, para buscar grandeza en este mundo? ¿Por qué me buscan? ¿Qué es lo que están buscando? En el día de hoy, con este falso evangelio de la prosperidad, en el que le dicen, ven a Cristo y serás promovido, ven a Cristo y ascenderás en tu trabajo, pacta con Dios, dicen. Da dinero y Dios te recompensará y te multiplicará. No vemos ahí. Cristo les está diciendo, de alguna manera, si ustedes vienen por las razones correctas, si ustedes vienen para arrepentirse, para que yo quite el pecado de ustedes, si ustedes vienen buscando misericordia, gracia y salvación completa y gratuita, si ustedes están buscando las cosas de arriba y no las cosas de abajo, entonces síganme. Pero si ustedes quieren ser ricos, famosos, poderosos, no, eso, conmigo no. Tanto que les voy a mostrar dónde es que vivo yo. No hay para recostar ni la cabeza. Wow, hermanos. Este evangelio nos desafía a examinarnos individualmente. ¿Qué es lo que yo busco en Cristo, en la religión cristiana, en el evangelio? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Mire, por favor, vaya conmigo a Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Colosenses 3, del versículo 1 al 3. Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, esto habla de la nueva naturaleza del cristiano, buscad las cosas de abajo, de arriba. ¿Y por qué? Allá donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A veces me pregunto, ¿de verdad yo he muerto? Pablo decía, el mundo para mí está muerto y yo estoy muerto para el mundo. ¿Y qué significa eso? El mundo a mí no me da ningún tipo de deleite, ningún tipo de placer, ni me hace cosquilla, no me interesa nada, no atrae mi atención, no acapara nada de mí. Estoy muerto al mundo. Y aquí está diciendo, ustedes están muertos. A veces me pregunto, ¿realmente hemos muerto en ese sentido? ¿Hemos muerto a lo que todo el mundo busca desesperada y afanadamente? ¿O seguimos con los ojos aquí, amontonando nuestro pedacito de tierra? Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es lo que Cristo le está diciendo. ¿Qué ustedes están buscando? ¿Ustedes están buscando poner la mira arriba? Síganme. ¿Ustedes están buscando encontrar salvación, vida eterna, fuente de agua viva? Síganme.
¿Usted está buscando encontrar el camino, la verdad y la vida? Síganme. ¿Usted quiere encontrar al buen pastor de las ovejas? Síganme. ¿Usted quiere entrar por el camino estrecho y la puerta angosta? Síganme. Síganme. Cuando Cristo pregunta esto, hermano, no es porque Él no lo sepa. En su omnisciencia el Señor lo sabe que todo. Él pregunta esto con un propósito de alentar a sus discípulos a cuestionar y examinar por qué razones, por qué motivos seguimos a Cristo. Hermano, hermana, ¿qué es lo que te motiva a buscar a Cristo? ¿Qué es lo que te motiva a venir aquí? ¿Por qué razón vienes? ¿Buscas el perdón de pecados? ¿Buscas salvación? ¿Buscas entrar al reino de los cielos? Muchos el día de hoy buscan a Cristo por un interés egoísta y pecaminoso, para que me solucione mis problemas. Que Dios cumpla todos tus sueños. ¿Qué? No. Que nosotros podamos cumplir su voluntad, su verdad. Algunos buscan a Cristo por los panes y los peces. ¿Qué me puede dar el Señor? Lo que Él me pueda dar. ¿Qué puede darme el Señor? Yo voy, pero ¿qué me da si voy a la iglesia? Dijo alguien. No. Otros lo buscan porque quieren ser librados y exonerados de todas las pruebas y aflicciones de esta tierra. Si yo voy a Cristo, se acaban mis problemas. Incluso hay una supuesta denominación que se llama así: pare de sufrir. Parece una especie de mercantilismo de esas propagandas que salen en la televisión. Le duele la espalda, cansado de tal cosa, ya no puede más con esto y con lo otro, ya está aburrido de aquello y lo otro. Parece que estas iglesias ofrecen lo mismo. Está cansado de los problemas, está cansado de la enfermedad, la está pasando difícil, su esposa no le hace caso, su marido no la entiende. Pare de sufrir, venga a Cristo que Él le va a resolver. No, hermanos, ¿qué buscáis? Luego ellos le dicen rabí, que traducido es que maestro. ¿Por qué Juan hace esta traducción, hermanos? ¿Qué sentido tiene? Ellos le dijeron rabí, que traducido es maestro. Luego preguntaron, ¿dónde moras? El sentido es que debemos entender a quién le estaba escribiendo Juan este libro. Hoy lo estamos leyendo nosotros en Colombia. Pero ¿y a quién se lo estaba escribiendo cuando lo escribió? Eso tenía unos receptores originales a los cuales estaba dirigida el texto. Bueno, ellos eran los griegos, personas gentiles. Estos griegos que ahora habían venido a Cristo por la fe, tal vez no conocían el idioma hebreo o arameo, de donde viene la palabra rabí. Entonces él automáticamente les traduce. ¿Significa qué? Maestro. Como el propósito era que ellos entendieran y la carta estaba dirigida a ellos, no es así con los otros 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelios sinópticos tienen otros receptores, y principalmente receptores judíos, principalmente, no totalmente. Pero este evangelio está enviado a los gentiles, a los griegos. Según los historiadores, apuntaba principalmente a los griegos que estaban en Éfeso, cristianos allí. Y Él quiere que ellos entiendan esta verdad y les traduce. Ahora, lo más relevante es ¿dónde moras? Esta palabra de alguna manera implica que ellos no solamente quieren escuchar de Jesús, ellos quieren vivir con Jesús, ellos quieren comer con Jesús, ellos quieren levantarse y mirar al lado derecho. Ahí está mi Jesús, ahí está mi Salvador, ahí está mi... ¿No pasa así? Cuando usted ama a alguien, usted quiere que esa persona esté siempre a su lado, vivir con esa persona. Y hace hasta lo imposible para poder morar con esa... Bueno, ellos que son discípulos verdaderos, no solamente oyeron hablar de Jesús, no solamente han decidido seguir a Jesús, sino que ellos quieren vivir con Jesús. Ellos quieren tener un completo conocimiento de Cristo. Ellos quieren ir a su domicilio. Ellos quieren hacerle preguntas y que Él les dé respuesta. A veces me pregunto si eso es lo que nosotros queremos. Juan Calvino comentó sobre este versículo y cito, dice: debemos sentir tal gusto y anhelo por Cristo que no estemos satisfechos con una mirada pasajera, sino que debemos buscar su mirada para estar en estrecha e íntima comunión con Él, porque hay muchísimos que apenas huelen el Evangelio a distancia y que incluso permiten que Cristo desaparezca repentinamente y que todo lo que han aprendido acerca de Él pase. Muchos pasan así. Una mirada de Cristo nada más. Una cosa que hago los domingos.
Una cosa que solamente pues unas pinceladas, poquito, no me hablen tanto de Cristo, poquito. No, hermanos, debemos ser como estos discípulos. Ellos querían saber dónde era que vivía, dónde era que moraba. Querían tener una verdadera comunión con su Señor y con su Salvador. Este genuino deseo es producido por la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo en el creyente. El ser humano por naturaleza propia no desea de Cristo. Es muy probable que aquí hayan varios que estén escuchando y estén detestando esta enseñanza. Es normal. ¿Por qué? Porque en ti todavía no ha alumbrado Cristo. Si tú estás aquí incómodo, insatisfecho, no aguanta ni soporta más esto, es normal, porque tu naturaleza no ha sido transformada. Pero si Dios, por su Espíritu Santo, ha obrado en tu corazón, y ese corazón perverso, corrupto, depravado, de piedra, lo ha transformado en un corazón sensible, dócil, humilde, de carne, tú te deleitas, tú dices, esto es un manjar, yo quiero saber más de mi Cristo. Recuerdo algún lugar en el que se permitió que unos misioneros fueran a predicar, y estos misioneros predicaron 2 horas y ya se iban a ir, y los hermanos de la iglesia dijeron, ¿qué? Ustedes aquí no se van. Y los agarraron, hermano, les escondieron las maletas, hicieron lo que tuvieran que hacer para que no viajaran y se quedaran todo ese día ahí predicando. Al final se quedaron una semana con esos hermanos, y muchos del día de hoy están desesperados porque termine rápido una enseñanza. No quieren conocer a su Salvador, a su bendito Cristo. Déjeme decirle que no es su bendito Cristo, por eso no lo quieres conocer. No es tu Salvador, por eso no lo quieres conocer. Pero aquellos que han sido salvados por Él, aquellos que el Espíritu Santo ha obrado en su interior, ellos desean saber más de esto. Ellos dicen, ¿cómo así? Yo quiero saber más y conocer más de mi Señor. Son cristianos genuinos que quieren conocer más de su Maestro, más de su Rey, más de su Salvador. Ellos anhelan continuamente estar a los pies de Cristo. Oh, hermanos, si nosotros, los predicadores, tan imperfectos, con tantos pecados, tan incompetentes, podemos extraer algunas verdades que alimentan nuestro ser, ¿se imaginan a Cristo enseñándonos directamente? No, hermanos, eso es otro nivel. Eso no se puede ni siquiera comparar ni medir. No hay un número que pueda medir ese nivel, hermanos. ¿Qué vemos entonces? Estos cristianos no querían simplemente tener una mirada pasajera o un conocimiento efímero y temporal de Cristo. Ellos quieren tener el conocimiento pleno. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que vino a hacer? ¿Por qué vino hasta aquí? Yo quiero conocer todo, cada detalle, cada partícula, por minúscula que sea. Yo quiero saberlo todo, que no se me escape nada. Y cuando se me está olvidando, volverlo a repetir. Quiero volverlo a escuchar. ¿Ha visto cuando usted ve una película y le encanta? ¿Qué hace? Usted llama a otro y dice, venga, me vi una película, se la quiero mostrar. Y usted vuelve y se la ve. ¿Por qué se la ve? Ya se la sabe. No importa, porque usted la considera buena película. Y ese ahora trae a otro y vuelve y se reúne en su casa. Ya son 4 o 5 personas y usted vuelve y se la ve. ¿Por qué no sucede así entonces con Cristo? ¿Qué sucede en nuestro corazón de tanta apatía, tanta frialdad, tanto conformismo? ¿Por qué no queremos, como estos discípulos, escudriñar las Escrituras para ver cuánto más podemos extraer y conocer de Cristo y conocer de Él? Vamos apuntando al final, versículo 39. ¿Qué les dijo el maestro? ¿Los echó? No. Les dijo, venid y ved. Venid y ved. La contestación fue mejor de lo que esperaban, hermanos. Jesús inmediatamente, ¿qué están buscando? ¿Dónde estás viviendo, maestro? Porque las preguntas que tenemos, las conversaciones que vamos a tener, que no se van a registrar, imagínense el impacto. Esto, nos vamos de vigilia, Señor. Vamos a hablar, vamos a conocerlo. Queremos saber de usted. Cuando el Señor vio que es lo que ellos querían conocer a Él, querían morar con Él, querían seguirlo a Él, no lo que Él pudiera ofrecer, no, a Él en sí. El Señor dijo, bueno, vengan y vean, sean recibidos, son bienvenidos. No fue una persona que les regañó y les rechazó. Tanto se demoraron. Hace rato estoy aquí caminando al lado del río y no me veían. No lo regañó, no lo recibió con unas varas, sino que mostró total interés en aquellos que le seguían. Cristo les dice, vengan a mí, vengan y vean, vengan y beban, vengan y coman, vengan y disfruten, vengan y maravíllense, vengan y sean salvos. Algunos hemos perdido el sentido de asombro de las cosas de Dios. No nos asombramos con las cosas de Dios.
porque no vamos a la palabra y escudriñamos quién es ese nuestro Salvador. Cristo está diciendo, vengan y vean, conozcan quién soy, vengan y miren dónde vivo. Todo verdadero cristiano quiere tener cada día más un verdadero conocimiento de su Salvador. ¿Sucede así con usted? ¿Se imagina ese alto honor? Que un presidente usted lo invita a su casa. Yo no sé si lo ha sucedido a alguno de ustedes aquí, por lo menos a mí no. A mí no me ha sucedido eso, pero sería un gran alto honor, independientemente de cualquier otra cosa. Es el presidente de una nación invitándole a usted a entrar a su casa y morar allí. Ahora un rey mucho más por encima, la realeza. Ahora, el Rey de Reyes, el creador del universo, iba a estar con ellos allí y ellos iban a morar, a verlo, a hablar, a tocarlo. Wow, hermanos, quisiera estar aquí horas y horas en esa frase: venid y ved, vengan, tomen de las fuentes de agua de vida eterna, beban, satisfagan su sed, límpiense, llénense de mí. Sin embargo, debemos avanzar y dice: fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Ahora bien, es interesante que nuevamente Juan dé este detalle, la hora. Usted sabe muy bien que los judíos miden el tiempo empezando desde las 6 de la mañana. Cuando sale el sol a las 6 de la mañana, ellos dicen, esa es la primera hora del día. Entonces, si lo tomamos de esa manera, de una manera de medir el tiempo judaica, podríamos decir que la hora 10 vendría a ser las 4 de la tarde. Sin embargo, no debemos olvidar a quién se le escribió esta carta, este evangelio: a griegos. Y ya debemos recordar que, siendo este evangelio los últimos de los escritos que tenemos en el canon bíblico, ya el imperio grecorromano había conquistado grandes esferas de tierra y todos mayoritariamente se regían por el horario y calendario grecorromano. Calendario y horario que tenemos nosotros, que el día empieza a la hora 12. De ahí para allá cuenta 12 de la noche y 12 del día. Así que podríamos creer firmemente de que cuando Juan dice que era la hora 10, como la hora 10, dice Juan, podemos afirmar de que no se refiere de la medición judía, sino de la medición romana. Es decir, que no sería a las 4 de la tarde, sino exactamente como hoy, a las 10 de la mañana. Por supuesto, esto ha generado debates incansables y no tengo el tiempo para exponerlo, pero personalmente, en base a lo que he podido estudiar, creo firmemente, hermanos, de que hay razones de peso para creer que cuando dice la hora 10, lo mide en el calendario romano, 10 de la mañana. Primero, porque Juan está escribiendo a los cristianos del primer siglo y ellos eran lectores, en su mayoría cristianos gentiles, que en su calendario y horario se regían por el calendario romano. Segundo, porque si hubieran sido las 4 de la tarde, lo natural del texto sería que dijera: fueron y vieron dónde moraba y se quedaron aquella tarde, porque era como la hora 10. Pero el texto dice: fueron y se quedaron aquel día, mostrando de alguna forma que queda todavía mucho tiempo, como cualquiera de nosotros sabemos que después del mediodía se dice tarde, buenas tardes o buenas noches, en caso de que ya sea después de las 6. Y tercero, y no hay el tiempo para revisar, y me llamó mucho la atención, porque cuando vemos la pasión de Cristo, entiéndase el proceso de crucifixión, los sinópticos, es decir, los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, siempre están hablando en la medición del tiempo judío. Y dicen que de alguna manera a la hora 3 el Señor Jesucristo fue crucificado. Y a la hora 6 las tinieblas cubrieron la tierra. Y a la hora 9 el Señor murió. Y cuando uno va leyendo el Evangelio de Juan, él dice que a la hora 6 Pilato había determinado crucificarle. Vea el problema que hay. Esto es curiosidades bíblicas. Presta atención. Si Juan en su Evangelio está enviando un mensaje en horario judío, hay una contradicción bíblica. Quiero que vayamos allá y comprobemos esto, hermanos, rápidamente. Juan capítulo 19, por favor, lo más rápido posible. Juan capítulo 19, vea esto usted y obsérvelo. Versículo 14. Dice Juan: era la preparación de la Pascua y como la hora
sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Es decir, es Pilato que ya les está diciendo: aquí está vuestro rey, y ya va a empezar el proceso de crucifixión. Juan dice aquí que era la hora sexta. Si nosotros creemos que Juan está hablando en horario judío, la hora sexta vendría siendo el mediodía, porque la primera hora de los judíos es a las 6 de la mañana. 6 y 6, 12. Serían las 12 del mediodía, si esta hora sexta se mide en horario judío. Y esto generaría una contradicción. Mire lo que dice Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 25. 15:25. Dice Marcos: era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Cómo así? Si Juan está diciendo que era la hora sexta cuando dieron la orden para crucificarle, y aquí dice que era la tercera, se genera un problema si creemos que Juan está escribiendo en la medición de tiempo judía. ¿Me entienden? Porque si es la hora sexta en Juan, que dieron la orden para que apenas lo crucificaran, era el mediodía, si está diciendo que es judío. Porque aquí Marcos dice lo contrario, dice que a la tercera hora ya lo crucificaron. ¿Cuál es la tercera hora judía? Las 9 de la mañana. Y Juan dice que apenas es la sexta, es decir, mediodía. No, porque Juan no está hablando en horario judío, Juan está hablando en horario grecorromano, nuestro horario. Cuando Juan está diciendo la hora sexta, creemos que son las 6 de ¿qué? De la mañana, en ese proceso que se está haciendo, que se hizo durante la noche, cuando Pilato da la orden a las 9 de la mañana, que es la hora tercera judía, le crucificaron. 9 de la mañana, hora grecorromana. Lo que quiero decir en conclusión, en base a esta frase, que lo más importante de este tema no es, hermanos, principalmente la hora específicamente. Lo que realmente importaba es que estos discípulos han tenido un encuentro con su Señor, y que ese día iba a ser el mejor día ¿de qué? De sus vidas, el principio de sus días de gozo, de deleite con Cristo Jesús su Salvador, no de liberados de dificultad. El mismo Andrés murió, según la historia de la iglesia, crucificado, pero no clavado, sino amarrado, para que su muerte fuera más lenta. Y él terminó diciendo: voy a Cristo, a mi amado, a mi Señor, a mi Salvador, a quien le he amado siempre, de quien soy y a quien pertenezco. Es interesante ver que cuando Cristo viene a nuestras vidas y mora en nosotros y nosotros en Él, todo lo demás no importa, mis hermanos. Las dificultades, las tribulaciones, todo lo demás, ellos habitaron y moraron con Cristo, y eso es lo que realmente importa. Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. ¿Cómo termina la historia? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y seguido a Jesús. ¿No les parece curioso? Eran dos los que lo siguieron, y ya nos mencionaron a uno, Andrés. ¿Y quién era el otro? ¿Quién es ese otro discípulo que no evidencia su identidad, que no la revela? Bueno, todos, en su mayoría, los eruditos están de acuerdo de que este otro discípulo que ha reservado su identidad es el mismo escritor del Evangelio, es decir, es Juan el apóstol. Juan se reserva, se siente de alguna manera indigno de mencionar su propio nombre. Es más, en ese Evangelio él no se menciona a sí mismo de Juan, se menciona como el discípulo a quien Jesús amaba. Y es interesante ver que Andrés, para ser distinguido de los apóstoles, dice el versículo: Andrés, el hermano de ¿quién? De Simón Pedro. Si no, ni siquiera pudiéramos identificar quién es Andrés. ¿Y esto qué implica, hermanos? Humildad. ¿Por qué? Porque si usted lo analiza con detenimiento, cuando el Señor escoge su grupo selecto o íntimo, escogió a 3. Primero, Juan, Pedro y Jacobo. Y no escogió a Andrés. Y Andrés fue el primero de los discípulos. Y usted no ve a Andrés toda su vida sufriendo: yo fui el primero, yo fui el que traje a mi hermano Pedro, yo lo invité a Cristo, y ahora Cristo lo escoge en el grupito más selecto para que vea el monte de la transfiguración, y no me llegó a mí. Y aparte mi hermano no me dice nada. ¿Pero qué clase de Cristo es ese? No. Usted ve una humildad, tranquilo, está contento. Así muchos de ustedes, mis hermanos, quizá como Andrés,
son esos cristianos que no van a traer multitudes a Cristo. Hermanas que solamente están educando a sus hijos en el cristianismo. Pero quién sabe si quizá a través de esos niños y su predicación cuando crezcan, Dios traerá multitudes a la salvación. Usted no lo sabe. Usted puede tener ahí un niño usado por Dios que cuando crezca será un predicador de la palabra y muchos vendrán a sus pies. Y usted dice, y yo lo único que hice fue traerlo a Cristo a él. ¿Se acuerda la biografía de Susana Wesley? 19 hijos tuvo Susana Wesley. Y ella lo que hacía, 19, no tenía uno y no podía, 19 tenía. Les predicó la palabra todos los días. De ahí salieron los hermanos John Wesley y Charles Wesley. Y John Wesley, por su predicación, siempre por la soberanía de Dios, se convirtieron multitudes. Multitudes, los hijos de Susana Wesley. ¿Y ella le predicó a multitudes? No, le predicó a sus hijos. Y Dios los usó a ellos para traer multitudes. Así, Andrés le predicó, invitó a Pedro a Cristo. Y Andrés también fue un evangelizador. No estamos estudiando la biografía de Andrés. Y en muchas razones siempre se le ve evangelizando. Pero Pedro fue el que acaparó grandes dones y gracias y virtudes de Dios. Y Andrés no se siente mal, está contento, está, mejor dicho, gozoso. Aprendamos esa humildad de Andrés. Seguimos. Hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan, es decir, el Bautista, y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Imagínense esa noticia, que traducido es el Cristo. Nuevamente vemos a Juan traduciendo al griego a los hermanos. ¿Y qué hizo? Ya le contó de Cristo y ya. Venga para acá. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas. Y nuevamente vemos que lo traduce el griego, que traducido es Pedro. ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué el Señor le cambia el nombre? Porque es lo que el Señor hace con nosotros cuando viene a nuestra vida. Nos cambia de naturaleza, nos cambia el corazón, nos cambia los afectos, nos cambia la voluntad, nos cambia las intenciones, nos cambia los gustos. El cristiano que ha venido a Cristo, que verdaderamente es cristiano, antes amaba el pecado, se deleitaba en el pecado, se sumergía en el pecado. Ahora aborrece el pecado y ama a Cristo, busca la santidad, busca la oración, busca la verdad. ¿Y por qué? ¿Qué sucedió en él si es la misma persona? Sí, pero algo cambió internamente, fue cambiada su identidad. El Señor le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, eres inestable, eres inmaduro, eres voluble, eres bipolar, cambias de repente, tienes una ira y andas haciendo y deshaciendo, pero te voy a convertir en Pedro, que es una roca, una piedra inamovible, que no se sacude con nada. ¡Wow! ¿Somos así? ¿Ha habido en nosotros este cambio verdaderamente, que el pecado que tanto antes amábamos, ahora lo aborrecemos y luchamos contra él hasta la sangre, la muerte, y cuando caemos nos lamentamos y lloramos y gemimos? ¿O como en el parque de diversiones, más bien nos deslizamos en el tobogán para caer en el pecado? ¿Ha sucedido este cambio? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Las cosas viejas pasaron o no? ¿He aquí, son hechas todas nuevas o no? Pues en aquellos que son verdaderamente discípulos, no solamente son oidores, no solamente siguen a Cristo, no solamente lo quieren conocer y vivir y morar con Él, sino que además su vida tiene cambios. Hay cambios verdaderamente. Esta palabra Cefas viene del arameo piedra, pero al griego Pedro. Voy a decirle algunas aplicaciones finales, hermano. Primero, hermano, ¿estás aprendiendo de Cristo? ¿Qué es lo que hacían estos cristianos, estos discípulos? Directamente allí, a la fuente, al manantial, directamente ahí, de Cristo. ¿Ha estado en tu vida aumentando y creciendo el conocimiento tuyo de Cristo? ¿Ha habido en tu vida un aumento, un progreso en tu conocimiento de tu Salvador? ¿Realmente te esfuerzas por tener una comunión profunda con Cristo? Hermano, ¿realmente tú quieres ser más fuerte en la fe? Porque si es así, debes pasar toda tu vida estudiando, conociendo a Cristo, imitando a Cristo, aprendiendo de Cristo, escudriñando
y dedicando la vida para aumentar tu entendimiento de Cristo y de sus mandamientos y de sus verdades, de la misma forma que Andrés y Juan deseaban estar a solas con Cristo, tú debes desear pasar tiempo a solas con tu Salvador. Quitar todas tus máscaras de hipocresía ante la sociedad, presentarte delante de aquel que te conoce, que te formó, y decirle: quiero estar a solas con mi Cristo. Quiero salir rápido del trabajo para ir con mi Cristo. Quiero rápido terminar de hacer estos quehaceres en la casa para ir con Cristo. Quiero que rápido llegue el fin de semana para congregarme con los hermanos y adorar juntos a mi Cristo. ¿Sucede así, hermano, en tu vida? Segundo, amigo que estás aquí, Cristo te pregunta: ¿qué estás buscando? Ya le preguntó eso a Andrés y a Juan, y hoy te pregunta a ti, amiga, amigo, ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que tú realmente buscas en Cristo? ¿Qué es lo que realmente tú quieres ver en Él? ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas a Cristo por las motivaciones correctas? ¿Buscas a Cristo realmente por el perdón de tus pecados? ¿Por razones auténticas? Porque si es por esos motivos, escúchame, amigo, encontrarás a Cristo. Si estás buscando a Cristo para encontrar paz en esa relación quebrada por el pecado entre tú y Dios, hermano, encontrarás a Cristo. Encontrarás verdadero descanso espiritual en Cristo. Si estás buscando pureza, limpieza espiritual, que tus pecados sean borrados, entonces vienes por las motivaciones correctas. Estás buscando a Cristo verdaderamente y serás hallado por Él. Cristo te limpiará con su preciosa sangre. Cristo te hará pasar y entrar a sus moradas celestiales. Abrirá las compuertas de los cielos para que tú y yo entremos a la mesa real. Él dice eso en su palabra. Con Cristo juntamente estamos sentados en lugares que celestiales. Si te arrepientes y crees, Cristo pondrá su Espíritu Santo dentro de ti y entonces realmente lo conocerás. ¿Qué estás buscando, amigo? Y tercero, iglesia, sigue y comparte a Cristo. No solamente debemos seguir, pastor, yo sigo a Cristo, pastor. Comparte a Cristo, hermano. Comparta de Cristo, hable de Cristo. No solamente siga a Cristo, aprende de Cristo, mora en Cristo, sino comparta de Cristo. ¿Cuánto tiempo testificas de Cristo durante el día? ¿A cuántos le has hablado de Cristo durante esta semana? Y esto es una palabra particularmente para los padres. Presta atención. Papá, mamá, ¿les estás hablando a tus hijos de Cristo? ¿O estás esperando que ellos vengan a la escuela dominical y entonces los adultos nos quedamos aquí y los niños que le hable la hermana la palabra de Dios? Tú, te acercas a tu hijo, le estás enseñando a orar a Cristo, le estás enseñando a que conozca a Cristo. Esposo, esposa, ¿están hablando en tu familia de Cristo? En sus devocionales, como se conoce, culto familiar. Oh, que Dios nos ayude en esta tarea y que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Oremos.